Pues ya se oye, así que podemos comenzar aquí también. Buenas tardes a todos. Hoy es la tercera sesión del tercer curso del Mundo Clásico en las Ciencias y las Artes, y la sesión de hoy corre a cargo del profesor Miguel Pérez Molina y yo, Pablo Piqueras, el tesorero y coordinador del curso, tengo el honor de presentarlo, aunque la mayoría ya lo conocemos. El profesor fue licenciado en Filología Clásica por esta universidad y también doctor aquí en la misma filología, y también premio extraordinario, tanto de licenciatura como de doctorado. Estuvo investigando aquí como becario entre los años 86 y 89, y luego desde el 86 hasta el 2021 ha sido profesor de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea en el Departamento de Filología. Durante 8 años fue secretario del propio departamento y además, en lo que compete a la propia Sociedad Española de Estudios Clásicos en Murcia, fue vicepresidente y secretario, además de secretario de la revista Mircea del propio departamento. Ha publicado infinidad de artículos, notas, reseñas, capítulos de libros y monografías en las más prestigiosas editoriales españolas como Acá Logredos, y también algunos volúmenes en George Holmes, como los índices sobre las palabras de las inscripciones de Corinto y Mégara, procedentes, creo yo, de su tesis doctoral. Y esas monografías, artículos y todo, en general iban relacionadas con los ámbitos de la fonética, la morfología griegas, la historia de la lengua griega, la sintaxis y la lengua griega científico-técnica, como hoy nos va a presentar la creación de una lengua técnica en la medicina, en el propio griego. Ha traducido a diversos autores también, tanto griegos como latinos, como Plinio el Joven, Areteo de Capadocia, Galeno, Plutarco o Diodoro de Sicilia. Y uno de sus últimos proyectos, un proyecto muy importante en los últimos años, ha sido Interclásica, el portal de divulgación del mundo clásico, del cual fue instigador y investigador principal durante muchos años, sigue siendo, y recibió este portal el premio de promotor de los estudios clásicos en 2012, concedido por la propia Sociedad Española de Estudios Clásicos. Y sin más, dejo a Miguel hablar, que es por el que hemos venido todos esta tarde, y me callo. Muchas gracias. Bueno, Pablo. Ante todo quiero agradecer a la sociedad, a la sección de Murcia de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, el que me haya brindado la oportunidad de estar esta tarde ante todos ustedes, y quiero agradecer a Pablo la presentación que ha hecho de mí. Ya me di cuenta de lo mayor que me voy haciendo. Quiero agradecer a Charo también, que se haya dirigido a mí para contar conmigo en este ciclo, y a toda la junta directiva, a Isabel, que la veo por allá atrás, a Pedro Redondo, que está por aquí, también por atrás, y a todos los vocales, José Antonio, Álvaro, Jessica. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Y no puedo olvidarme de quienes fueron mis compañeros aquí en el departamento, que todavía seguís siéndonos. Estáis en mi corazón y conmigo, y me mantendréis allá donde yo vaya y haga lo que esté haciendo. Bueno, los seres humanos de antaño enfermaban y, cómo no, necesitaban curarse. Pero ¿de qué modo lo hacían? O mejor dicho, ¿de qué modo lo intentaban? La medicina de entonces proponía remedios a las enfermedades, pero distaba mucho de ofrecer resultados satisfactorios. Obviamente, como quieras, obviamente... Vale. Digo que la medicina de tiempos atrás distaba mucho de ofrecer resultados satisfactorios, obviamente por razones de tecnología y por razones de conocimiento. Allá donde miremos, durante muchos siglos, esa medicina fue una amalgama de empirismo, de magia y de religión. Y da igual en qué civilización ahondemos nuestra mirada.
incluso en las más punteras. Mesopotámicos y egipcios sin duda influyeron en el devenir científico de los griegos, en todos sus ámbitos. Hay numerosos papiros egipcios que recogen informaciones médicas de diversa naturaleza. Solo voy a citar un par de ejemplos. El papiro Cajún de 1800 a.C., más o menos, en el que nosotros podemos encontrar referencias sobre la salud de la mujer, ginecología. Y, por citar otro caso, el papiro Ebers, que está fechado en torno al 1600 a.C. Además, es uno de los más extensos, puesto que contiene unas 100 páginas de texto y en ellas encontramos informaciones sobre tratamientos relativos a afecciones odontológicas, gástricas o dermatológicas. Hay mucho más. De la biblioteca de Asurbanipal, en el siglo VII a.C., en Nínive, más o menos en donde está el actual Mosul, al norte de Irak, cerca de la frontera con Turquía, de esa biblioteca tenemos aproximadamente unas 25 tablillas escritas en cuneiforme, de las cuales 800 versan sobre tema médico. ¿Qué encontramos? Pues encontramos informaciones de este tipo. Vemos cómo aparecen en esos fragmentos, aparecen junto a tratamientos con óleo, con rosas, con aceite o con miel, aparecen también démones como instigadores de las enfermedades. En cualquier caso, hay algo que une el contenido de esos documentos antiguos, mesopotámicos o egipcios. Es lo que he indicado antes. Son una mezcla de religión y de empirismo. ¿Qué sucede en la Hélade antigua? Pues vamos a verlo viendo cómo aparece en los poemas homéricos. Los poemas homéricos son prueba también de lo que acabo de indicar acerca de los pueblos mesopotámicos y egipcios. En los poemas homéricos nos vamos a encontrar con empirismo, ese mismo empirismo de las civilizaciones que acabo de citar. Patroclo se encuentra con Eurípilo, que viene de un combate contra los troyanos y viene con una herida de flecha. Eurípilo le dice, oye, cúrame, y pone en práctica el arte que has aprendido de Aquiles, que a su vez lo aprendió de Quirón. Y Patroclo, sin más ni más, coge, le extrae la flecha del muslo y para cortar la hemorragia y que se seque la úlcera, le aplica una raíz. Mano de santo, podríamos decir. La úlcera se seca y cesa la sangre. Recordemos también cómo Agamenón intenta solucionar el problema de salud que tiene su ejército con lustraciones. Vemos en esos dos versos, repetida en 3 ocasiones, una palabra, una raíz en 2 verbos y en un nombre. Lima, lima y lima. Purificación, purificación y purificación. Hay magia, por tanto. Como también la hay más adelante en la Odisea, cuando Odiseo, de caza con los hijos de Autólico, es alcanzado por un jabalí. Este jabalí hiere su pierna y los hijos de Autólico vendan la herida diestramente, dice el texto, y además, como forma de hacer cesar la sangre y curar la herida, ¿qué hacen? Entonan un canto. Entonan un canto. Epaoide. Es un canto lo que cura. Y además del empirismo y además de la magia, nosotros vamos a ver en la Ilíada, vamos a encontrar también religión, una concepción de la enfermedad conectada con la religión olímpica. Recordaremos cómo empieza la Ilíada, los primeros versos de la Ilíada, y la pregunta que se formula el poeta: ¿quién es el causante? ¿Quién suscita esa enfermedad identificada con la peste en el ejército de los aqueos? Pues lo dice el complemento del TIS, un dios. Es un dios el que origina la enfermedad. El hijo
de Ice, de Leto y de Zeus. Y no olvidemos además que entre los griegos durante siglos existió una manera de llamar a la epilepsia que tiene que ver con esta vinculación de la medicina y la religión, que es la enfermedad sagrada. La epilepsia era denominada enfermedad sagrada. ¿Por qué? Pues porque los síntomas que aquejaban a los pacientes se asimilaban a los trances en que caían los adivinos cuando iban a profetizar. Y esos trances eran de origen divino y, por tanto, al ser asimilados unos y otros, la enfermedad también era considerada divina. Hipócrates, en uno de sus tratados más antiguos, uno de los tratados más antiguos del Corpus Hippocrático, dedica buenas páginas a indicar que esa enfermedad sagrada no tiene nada, es una enfermedad como las otras, normal y corriente. Pero, sin embargo, a pesar de eso, siguió llamándose durante siglos y siglos a esta enfermedad, siguió llamándose enfermedad sagrada. De manera que incluso en Grecia nosotros encontramos vinculación de la enfermedad a la religión. Los griegos, sin embargo, dieron un paso más que los mesopotámicos y los egipcios. Los mesopotámicos y los egipcios, en el mejor de los casos, nos proporcionan información sobre formas de curar, pero ellos no estructuran de ninguna manera ni sistematizan de ninguna manera esos datos que encontramos en esos papiros o en esas tablillas. A diferencia de ellos, los griegos, a partir del siglo VII o VI antes de Cristo, ¿qué hacen? Pues ven el mundo como un mecanismo complejo que actúa según una serie de leyes inmutables. ¿Y cuál es su conducta ante ello? Pues lanzarse en todos los ámbitos a encontrar esas leyes, a formular esas leyes. La naturaleza es explicada a partir de entonces de forma racional y además de la naturaleza los seres vivos. Es en ese momento, en el siglo VII, VI a.C., cuando se ponen los primeros pilares de las matemáticas y posteriormente aparecen los de la gramática, los de la lógica, los de la física, los de la biología, los de la astronomía, los de la geografía y los de tantas otras ciencias. Y, cómo no, también los pilares de la medicina. En medicina se fueron produciendo progresos de manera paulatina a partir de esa época. Yo solo aquí en esta transparencia he anotado algunos de los más significativos o de los que a mí me han parecido más significativos. Desde el siglo VI, en el que se data el que se considera primer tratado médico, obra de Almeón de Crotona, pasando por Hipócrates en el siglo V, del que poco podemos decir porque, por conocido de todos, o personalidades del siglo IV como Diocles de Caristo, que escribió, redactó el primer tratado de anatomía, o de Herófilo, que trabajó en obstetricia, y así, entre paréntesis, he de decir que a Herófilo se le considera el maestro de la que fue primera médica de la antigüedad, que es Agnódice, Agnodique, lo cuenta Higino en una fábula. Ahí tenemos Erasístrato en el siglo III, que realiza descripciones anatómicas muy precisas de corazón y de cerebro. Nicandro en el siglo II, que trata sobre farmacología. Y luego, durante la época imperial romana, pues destacan figuras como Sorano de Éfeso en la ginecología, Rufo de Éfeso sobre todo en la urología, aunque no únicamente, Dioscórides también de nuevo en la farmacología, Areteo de Capadocia, que elabora un tratado sobre causas, síntomas y terapéutica de distintas enfermedades, y ya en el siglo II después de Cristo tenemos a Galeno. Yo no voy a centrarme en hablar de ellos, simplemente he citado estos nombres para que en el curso de la intervención, cuando aparezca algún texto, pues en todo caso los situemos. Esta, digamos, es la medicina racional que paulatinamente se va desarrollando según pasan los siglos en Grecia. Pero,
de manera paralela, casi como si fueran vidas paralelas plutarqueas. Junto a esta medicina racional hay otra que se desarrolla y que tiene un gran auge en la misma antigüedad griega y que se prolonga durante siglos y siglos, no solo en Grecia, sino también en Roma. Se trata de la devoción que los griegos sienten por una divinidad, por un dios que es secundario dentro del panteón griego, un dios que ni siquiera aparece en los poemas homéricos. Quizá porque está muerto, porque es un dios que muere, es un dios al que Zeus fulmina, porque es subversivo. ¿Subversivo en qué sentido? Se dedica a resucitar muertos, es benefactor de la humanidad. Ya sabemos lo que pasa por ser benefactor de la humanidad, lo que le pasó al titán Prometeo también. Pues a esta divinidad, Zeus lo fulminó. Lo fulminó porque resucitaba a demasiados muertos y podía subvertir el orden del mundo, ¿no? Es un dios que no es Dios, es un diosecillo, podríamos decir. Sin embargo, a pesar de que su recorrido en el panteón olímpico es mínimo, de que tiene un recorrido en los textos literarios muy escaso, desarrolló en la Hélade, y como digo después en Italia, Roma, una gran devoción y centrada sobre todo alrededor de santuarios. El más importante de todos, partiendo de Trica en la Tesalia, es el de Epidauro. Había otro en Pérgamo. En Pérgamo. Bien, pues en Epidauro encontramos textos como este. Se trata de los conocidos como yamata, que recogen curaciones que supuestamente realiza Asclepio en ese templo. Yo simplemente para que vean el tenor de esos textos he seleccionado ahora uno y luego, si nos da tiempo, otro. Vemos cómo aquí Asclepio se pone manos a la obra con un señor que llega con sanguijuelas. Llega con sanguijuelas, se introduce en el templo, en la zona que se conocía con el nombre de Abatón. Allí sigue el ritual acostumbrado, que era dormir. Allí tenía un sueño y durante el sueño se aparece Asclepio y, fíjense, coge un cuchillo, le practica una incisión en el tórax, le abre, le quita las sanguijuelas, lo cierra y la mañana siguiente, después de haber dormido, se levanta con las sanguijuelas en la mano. De manera que Asclepio, un dios, utiliza técnicas más o menos médicas. Pero fijémonos cómo al final, en el propio texto, volvemos a la magia y tenemos esa pata que nos faltaba. ¿Cómo contrajo este señor la sanguijuela? Pues por una madrastra. Se las puso en una pócima que ingirió. Bien, Asclepio, como digo, tuvo enorme éxito entre los antiguos. Tanto es así que trascendió del mundo griego y pasó al romano, como he dicho. A comienzos del siglo III a.C. hubo una especie de peste en Roma y los romanos no eran capaces de atajarla de ninguna manera. De manera que en el 292 a.C. nombraron una comisión oficial. Aquí no se trataba de gente iletrada, analfabeta, indocumentada. Era una comisión oficial para que se desplazaran hasta Epidauro a ver si les prestaban a este dios que se dedicaba a sanar a aquel que lo necesitaba. Y allí que se fueron los romanos, y en el 292 se produjo esa traslatio desde Epidauro hasta Roma, Tiber arriba, hasta llegar a la isla Tiberina, donde se construyó allí un templo y donde radicaba Esculapio y curaba a los enfermos. Esta devoción duró, como he dicho antes, siglos y siglos. Incluso cuando ya los dioses olímpicos, pata negra, por decirlo de esa manera, ya habían perdido toda su influencia y todo su prestigio. Ya no me refiero al primero antes de Cristo después, sino que incluso esa fama duró hasta el siglo V después de Cristo. Fijémonos que en el 380 después de Cristo, Teodosio
dicta el edicto de Tesalónica, según el cual el cristianismo pasaba a ser la religión oficial del Estado. 380. Bien, pues en el siglo V, un padre de la Iglesia de nombre Teodoreto de Ciro, como otros de épocas anteriores, ¿qué voy a decir yo? Lactancio, Tertuliano, Clemente de Alejandría y otros muchos más estos son anteriores, se dedicaron a desacreditar en sus escritos a Asclepio. Y en muchos casos a compararlo con el mismísimo diablo. Pues este Teodoreto de Ciro, en el siglo V, cuando ya llevábamos más de un siglo de recorrido este edicto de Teodosio, todavía sigue insistiendo en lo mismo. Que este no, que es el diablo, que este no. Su influencia, como vemos, llega lejos. Y otro ejemplo de esa influencia. Nos vamos a Roma. Ahí tenemos el Coliseo, en esta imagen del Google Maps. Y ahí tenemos la Basílica de los Cuatro Santos Coronados. Hay 4 santos que son 4 pobres picapedreros o escultores, no se sabe muy bien qué eran, a los que martirizó Diocleciano a comienzos del siglo IV por haber cometido el pecado de no esculpir en una columna una imagen de quién, piensan, de Asclepio. Pues los martirizó y andando el tiempo acabaron, fueron objeto de la dedicación de esta basílica que todavía se puede ver hoy en Roma. Pero, sin embargo, aunque todo este tema sea interesante, no es lo que nos ha reunido esta tarde aquí. Nos ha reunido cuestiones de lengua. A nivel de lengua, ¿qué es lo que caracteriza a cualquier disciplina científica? No solo la medicina, sino como, por ejemplo, aquí ven a la izquierda en esa imagen extraída de una revista de arquitectura, pues algo de arquitectura. A la derecha, un resumen de un TFG de la Universidad de Málaga que trata, como pueden ver por las palabras subrayadas, aunque se ve regular, de informática. Y abajo, en estos 2 cuadros destacados en rojo, pues tenemos léxico de albañiles y abajo del todo, léxico de navegación. La sintaxis es la misma, la morfología y la gramática es la misma. Es el léxico lo que distingue a una disciplina científica de la de otra. Recordemos que estamos en los siglos VI, V, IV antes de Cristo y sucesivos, y que todo está por hacer, están haciendo la disciplina científica de la medicina. Vamos a ver sobre los textos algunas de estas formaciones particulares. Vamos a ir viendo cómo se va desarrollando esa jerga, podemos llamarla así, técnica. Y vamos a poner ejemplos. Yo voy a poner ejemplos aquí, seguramente tendré para 4, 5 o 6 horas, pero no es el caso. Voy a poner algunos ejemplos y cuando llegue el caso realizaré unas breves conclusiones que recojan lo que en parte hayamos dicho hasta el momento. Yo no voy a especular demasiado, simplemente los textos van a ir hablando por mí. Simplemente yo voy a ir presentando los datos. Vamos a empezar por esta palabra, mela. Mela, ¿qué es mela? Pues es fruto. Fruto. Aquí tenemos en ese texto de la Ilíada a un jabalí que se dedica a abatir especies vegetales en general. Hay árboles, hay raíces y hay también frutos. En este otro texto de Hesíodo tenemos de nuevo la palabra mela relacionada con las Hespérides. Las Hespérides vigilaban aquí en Poniente las manzanas que la tierra había regalado a Hera con motivo de su matrimonio con Zeus, si no recuerdo mal. Mela y Hespérides. Estamos, por tanto, ante un fruto redondo, carnoso, casi esférico, que conviene bien a determinadas partes de la anatomía. Veamos cómo se reflejan y en dónde están
a qué parte de la anatomía se refiere Mela. Tanto en lengua no técnica como en lengua técnica. Ya advierto esto. Nos centramos para la lengua no técnica en Aristófanes. Ahí en el texto 17 vemos qué parte de Helena puso en guardia a Menelao. Mela o Mala. En este otro texto seguimos con Aristófanes, de las asambleístas, vemos dónde, a juicio de este joven que habla, reside y dónde florece el encanto de las jóvenes. Melois, dice el texto. Estamos hablando de las manzanas. Seguimos con otro texto de Aristófanes. En este caso, Dicéopolis es explícito y de buenas a primeras habla de la maravilla que le causan ticción, dice el genitivo. Yo he puesto ahí teticas, en realidad tizos son los pezones, pero por lo que dice a continuación, más que pezones es la parte completa, no la parte menor. Porque estamos ante una metáfora agrícola y se vuelve a ella. Fíjense en que después dice, ¡qué duras y membrilludas! Utiliza el término quidonía. Quidonía se asocia con mela. A ver, la palabra mela, malum en latín, es manzana, pero aplicándole distintos apellidos, el griego y el latín hacen referencia a distintas frutas. Aquí tenemos un pasaje del libro primero de Dioscórides, en donde podemos apreciar lo que llama Dioscórides malus quidonia. Malus quidonia, que son los, como traduce Andrés de Laguna, se ve difícilmente, pero son los membrillos. Quidonia es el nombre de Chipre. Chipre. Bueno, pues a Malun, a Melon, si se le aplica el nombre, como ven ahí, de armeniaca, pues tenemos el albaricoque. Cotonea tenemos el melocotón. Persicum tenemos la naranja, perdón, el aureum, o el asirium, el limón. Malum punicum es la granada. Es decir, que Mala era, digamos, el nombre y el apellido es lo que daba el fruto, ¿no? De manera que aquí en Quidonía pues, se habla de membrillos, se habla de la pieza entera y por eso como digo he traducido de esa manera. Bien, esto como vemos en lengua que podemos decir no técnica. ¿Qué pasa en la lengua técnica? Bien, vemos este pasaje de Galeno. Galeno en este texto habla de la perineumonía y dice que los mela enrojecen. Enrojece. ¿Qué serán estos mela? Rufo de Éfeso nos proporciona más información. Dice que los mela son parismia, son ísmicos, están enfrentados, son carnosos y son glandulares. Y están en la faringe. Yo creo que ya podemos intuir a qué nos estamos refiriendo. Ísmico hace referencia al istmo, a esa parte interna de la boca que engarza con la faringe, ¿no? Antíades que son opuestas. Estamos hablando en plural. Yo creo que está claro que se refiere aquí a las amígdalas. La faringe, está claro, las amígdalas. Bien, las amígdalas en griego recibe no solo el nombre que hemos visto, mela, sino además el nombre de esponjas. Esponjas, seguramente por esa carnosidad o esa tipología, esa morfología glandular. Y ya está. Y ya está. Quizá estemos pensando en la palabra amígdala. Amígdala es una palabra griega. Amígdalon. Pero amígdala en griego no se utiliza nunca para referirse a la parte amígdalas, la parte anatómica de las amígdalas.
Amígdala simplemente tiene el nombre de almendra, significa para los griegos almendra, siempre, en todos los casos. Entonces, ¿de dónde viene al español amígdala con el valor de amígdala? Pues viene del árabe. Los árabes, en el siglo IX, en el siglo X, Avicena, Al-Muqasis, traducen al árabe tratados griegos, y gracias a ellos conocemos muchos de esos tratados. Y posteriormente, esos tratados árabes se traducen al latín. Los árabes traducen del griego. Cuando en el tratado griego habla de amígdala, pongamos que mela, lo traducen al árabe al-lauzatain. Y al-lauzatain es almendra para ellos. Y luego esos textos árabes se traducen al latín, y claro, como el texto árabe pone almendra, ¿qué se pone en la traducción del latín? Amíndula o amígdala. Y a través de esa traducción es como llega al español, como amígdala. Es decir, que es a partir de los árabes, de traducciones del griego al árabe, del árabe al latín, y del latín al español. En 1450 está fechado este tratado de autoría anónima, en donde parece ser que es la primera vez que se habla de las amígdalas, que son las almendrillas, dice el autor de este tratado. Bien, esto entre paréntesis. Seguimos con Mela. Mela más anatomía. Más anatomía. Aquí tenemos un pasaje de mi Areteo de Capadocia. Areteo de Capadocia, en este caso, habla de los síntomas faciales de la epilepsia. Síntomas faciales. Estamos hablando ya no de las amígdalas, estamos hablando de la cara. Y habla de cejas, habla de labios, habla de enrojecimiento. Estamos en la cara. ¿Qué puede ser? Aquí está claro. Rufo de Éfeso nos lo deja claro. Bajo los ojos, zonas prominentes, y cuando estamos avergonzados, enrojece. Se trata efectivamente, del pómulo. Esa misma palabra sirve para expresar el pómulo. Pómulo, en español, aparece a partir de esa fecha del siglo XIX y no deja de tener también un sentido agrícola relacionado con esta misma palabra de manzana. Lo que pasa es que viene a través del latín, pomum, pomona, es la diosa también menor entre los romanos de la vegetación, pero viene a partir de ahí. Bien, de manera que esta misma palabra mela se utiliza para referirse a pómulo. Otra cosa es de dónde viene nuestra palabra de manzana, pero, en fin, lo dejo, porque si no, no llegamos. Otra palabra en la que yo me quiero fijar esta tarde, mile. Mile es la piedra de moler. La piedra de moler. Aquí tenemos un pasaje de la Odisea en el que Odiseo está entre los feacios en el palacio de Alcínoe, y hay unas sirvientas que trituran fruto maduro, dice, con muelas. Esta palabra tiene un amplio recorrido en la medicina griega también. Ahí tenemos las muelas que se utilizaban antes para moler, la que seguramente estarían manejando las sirvientas en el palacio de Alcínoe son esta de la izquierda, que es una manual. Y aquí tenemos pues otra que es una reconstrucción de la que se supone que pudo haber en Pompeya, ¿no? Que son más industrial. Bien, pasamos a territorio de la medicina. Aquí tenemos un pasaje de Galeno que yo creo que claramente nos está diciendo qué es. Fijémonos en la parte final. Dice, milai, por metáfora, indica algo con lo que trituramos y desmenuzamos los alimentos. Está claro, ¿no? Antes de desvelar esa interrogación, que ya sabemos la respuesta. El propio Galeno habla aquí de gonfioi. Gonfioi
no dejo pasar este texto sin indicar que es un artilugio que llevan las puertas, es el gozne, es la clavija, es una clavija, es una clavija, pues estamos hablando de los dientes, clavan, gonfiol. Aparte de los odontos, tenemos, como vemos, otras formas que expresar la anatomía que tienen que ver con el trabajo diario de esta sociedad. Efectivamente son las muelas, que es de donde viene además nuestra palabra en español. Seguimos en la anatomía, pero ahora abandonamos el terreno de la boca y nos pasamos a la pierna. Esquelus, dice ese texto de Aristóteles. Estamos en la pierna. Dice que hay en ella una parte, planesiedron, que vaga sin asiento. Que vaga sin asiento. Asiento errante de hielo. Y el corpus hippocraticum aclara algo más. Dice que está en la rodilla, goni, que está además en la parte alta de la tibia. Nos podemos hacer una idea de a qué se refiere esa palabra, ¿o no? En la rótula. En la rótula. La rótula, que por cierto el nombre viene del latín. Rota más el sufijo diminutivo. Rótula, seguramente por el tamaño redondeado que tiene esa parte. Y vuelvo a ese término que Aristóteles utilizaba, planesiedron. Planesiedron es un término, es un epíteto que está... es un hapax. No aparece en ningún otro texto en griego. Y está hecho imagen y semejanza de los epítetos homéricos. ¿Y por qué llama planesiedron a la rótula Aristóteles? Bueno, si nos fijamos en esta transparencia, se trata de un hueso que está rodeado de músculos, de ligamentos, de cartílagos, y que en determinadas circunstancias puede dar sensación de cierta movilidad, y quizá por ahí pueda entenderse ese epíteto. Bien. Y ahora vamos a otra cuestión para la que sirve este mismo nombre. Entramos en el terreno de la patología y vamos a ver a continuación dos historias clínicas que van a presentar bastante hechos comunes. Se trata de mujeres aparentemente embarazadas. Ahí tenemos un embarazo, pero no hay movimientos perceptibles en el vientre. Y esa situación a la mujer le llega a durar 2 o 3 años. En el corpus hippocrático. Este texto de Aristóteles viene a abundar más o menos en lo mismo, indicar más o menos lo mismo, embarazo, vientre voluminoso, y aquí se prolonga ese estado de gravidez durante 4 o 5 años. Y además indica que cuando se produce el parto, paren materias tan duras que apenas se pueden cortar con el hierro. Bueno, es lo que habitualmente se conoce como mola hidatiforme, o embarazo molar. Después veremos una ilustración al respecto. Pero cuando estaba preparando esta conferencia, se me vino a la mente el primer yamata, el primer caso de los yamata de Epidaro que he mencionado antes. El primer texto de esta inscripción, fechada a mitad del siglo IV, va sobre una mujer embarazada. Estuvo embarazada, dice, 5 años. Ni más ni menos, 5 años. Y que yo haya visto nadie lo dice, pero quizá nos hallemos ante un embarazo de esta naturaleza. Aquí no lo pone el texto, ni el griego, pero por el tiempo quizá pueda tratarse de una enfermedad parecida, igual que antes hemos visto sanguijuelas, o hay hidropesías, o hay en esas inscripciones otras enfermedades de distinta naturaleza, ¿no? Quizá esta sea un embarazo de ese tipo. Y lo que pasa es que el resultado es distinto.
Yo acabo de decir que según el texto de Aristóteles que acabamos de ver, cuando se produce el parto, si se puede llamar así, se genera una masa tan dura que apenas puede cortarse con el hierro. Aquí estamos ante un Dios y un Dios no puede ser lo mismo que la acción de un Dios no puede ser la misma que la acción de un hombre. Tiene que ser superior, obviamente. ¿Y aquí qué es lo que pasa en este texto? Pues que la señora embarazada, 5 años, después de pasar por el ritual oportuno, pues da a luz y al día siguiente sale del santuario cogido de la mano de su hijo y se va a la fuente cercana al templo, porque era habitual que hubiera fuentes en las cercanías del templo, y se lavan pues, todas las impurezas que lógicamente después de un tránsito que había pasado pues tenía el chiquillo. Entonces quizá estemos aquí ante otro de esos textos de religión en donde haya ciertos atisbos de medicina. Recordemos otra cosa, que en la época más antigua los médicos quienes se dedicaban itinerantes a ir curando a las personas que lo necesitaban, muchos de ellos recibían el nombre y se daban ellos a sí mismos el nombre de Asclepiadas. Es decir, que había una imbricación entre una cosa y la otra bastante importante. Bien, aquí tenemos ese endurecimiento, ese embarazo molar, o placenta mola, o mola hidática, que se suele llamar también. Aquí tenemos el útero. Bien. Bien. Es lo mismo. Bien, vamos a ver qué se esconde detrás de ese epígrafe que yo he titulado Es lo mismo. ¿Qué se esconde detrás de esta palabra tórax? Pues está claro. El término, desde el segundo milenio antes de Cristo, el lineal B, tiene el significado de coraza. Aquí tenemos una tablilla micénica, una línea de Pilo, que recoge la relación de armas del palacio. Y aparece, como ven ahí, toraque. Toraque son las corazas, que fueron trabajadas, nuevas, tal. Bueno, son corazas. Las corazas que se utilizaban como arma defensiva. Bien, aquí tenemos un texto de Heródoto y otro de Dion Casio. Aquí aparece tórax, pero no tiene el significado de coraza materialmente, sino que ya aparece en un empleo metafórico. Fijémonos que se refiere a teijos. La muralla es una coraza. Y a partir de ahí, bueno, vamos a encontrar este término pues, en los tratados médicos con el valor que pueden deducir a partir de la palabra de tórax. Una y otra vez esta palabra se repite con ese valor. Y yo no voy a insistir en esto. Vemos aquí cómo el tórax estará dice, contiene el hígado, en el que está contenido el hígado. Y no olvidemos lo de estar contenido. Stegazzo es un denominativo de stege, que significa techo, algo cubierto, una construcción con techo. Lo digo esto por lo que viene a continuación. Estamos bajo el epígrafe de es lo mismo. Recuérdenlo. Quizara. Nos vamos al himno de Hermes, el Mercurio entre los romanos. Hermes andando, bueno, me he anticipado. Aquí Hermes habla de la cítara. Hermes regala a Apolo la cítara y como una criatura con un juguete nuevo, pues se pone a citarear. Cítara es un instrumento de música, sin duda. Heródoto. Aquí tenemos el famoso pasaje en donde se cuenta la historia de Arión. Arión, secuestrado por los piratas, antes de arrojarse por la borda, toca la cítara y se tira. Pues es cítara, lo vemos ahí en este pasaje de Heródoto. ¿Qué es una cítara? Aquí hay consumados músicos y seguramente estoy entrando en un terreno en el que no me conviene entrar, pero la cítara es la imagen que ves en este vaso del pintor de Berlín, y junto a ella, en esta imagen yo he puesto otra que procede de un sarcófago de Agia Tríada, en donde vemos a dos mujeres con ofrendas y en tercer lugar a un señor que lleva un instrumento de música. Este instrumento de música
es distinto a este otro instrumento de música. Este instrumento de música es una lira, este instrumento de música es una cítara. Hay una diferencia entre un instrumento y otro instrumento. La cítara tiene la caja mayor y el sonido es distinto, tiene más resonancia. ¿Vale? Nos vamos a un texto del Corpus Hipocrático. Estamos en la zona de la vena cava. La vena cava, he puesto abajo la información, son dos, tenemos dos. Recibe sangre de la mitad, una de ellas de la mitad superior del cuerpo, y otra recibe sangre de los órganos situados debajo del diafragma. Estamos, por tanto, ¿en qué zona? ¿No? ¿A qué se puede referir aquí entonces Stone Quízaro del final? El final de la vena cava lo tiene en el quízaro. ¿Qué es? ¿Es lo mismo? Me preguntaba antes. ¿Qué es quízaro? El tórax. Un instrumento de música. Cosa que se ve confirmada por testimonios más recientes de lexicógrafos. Herodiano, fijémonos cómo identifica quízaros como tórax, y el léxico de Suidas, que lo identifica con otra palabra que tiene que ver con ese territorio anatómico, estezos. Bien. Quizara, mejor dicho, se me ha olvidado decir otra cosa. A resultas de Quizara, antes de abandonarla. Quizara llega al español, y no con cítara. Quizara, en el siglo XI, aparece en árabe como caitara, y de ahí llegamos a nuestra guitarra. De manera que cítara es también guitarra. Entre paréntesis, dicho esto. Pasamos a Gelis. Gelis es una tortuga. Es una tortuga, pero no solo. Gelis o quelonio. Tortugas son quelonios. Volvemos al himno volvemos al himno de Hermes. Hermes, al comienzo del himno, caminando, se tropieza con una tortuga. Se sonríe al verla y se pregunta, como pueden ver aquí abajo, se pregunta, no se pregunta, dice, Ófelos timón ese, ¿me será de alguna utilidad? ¿Y de qué utilidad es maquinando, qué utilidad le da? Pues lo pone aquí arriba. Aoidón. La va a convertir en una geli aoidón, en una tortuga cantarina. No es que le vaya a poner un micrófono y la vaya a hacer cantar, sino que la va a convertir ¿en qué? En un instrumento de música. Un instrumento de música. ¿Qué instrumento de música? Pues, al parecer, es este, que es distinto a los dos anteriores, aunque el aspecto es similar. Este es Apolo, este es un cuervo, este es un famoso vaso también, y aquí Apolo está teniendo este instrumento de música. Si se fijan en la parte de la caja, verán que se parece a las láminas con que está caracterizado el caparazón de la tortuga. De manera que se suele identificar a ese instrumento con lo que se conoce por el nombre de Gelis. Traxito común. Chelis. Bien, otro instrumento de música, por tanto. Y llegamos a Arato. Arato nos dice que Hermes identifica a esta Gelis con la lira y que las divinidades la llevan al cielo. La llevan al cielo situándola delante de la imagen desconocida. Imagen desconocida, como bien apunta aquí el profesor Calderón, se trata de el arrodillado, es decir, de Hércules. Aquí tenemos la lira, antes Gelis, aquí tenemos Cerberus, Cerberus está aquí. Lo digo, pongo dos para que veamos que la lira está al lado de, aquí está la prolongación y aquí está el arrodillado. Estas imágenes son de una colección
de ilustraciones que se publicaron en 1824 sobre 79 constelaciones. Se llama Uranias Mirror. Uranias Mirror. Por tanto, tenemos un instrumento, una constelación, y tenemos aquí anatomía. Fijémonos, está hablando del pulmón, este pasaje del Corpus Hipocrático, y dice que el pulmón llena, pero llena con alguien más. Si llena es que hay algo vacío, y si llena es que con alguien es que hay algo. ¿Qué es lo que a qué puede referirse este gélis? ¿Qué es lo que está llenando? ¿Qué es lo que está llenando? El tórax, de nuevo, una vez más. El tórax en cuanto contenedor, junto con otras cosas. Bien. Vamos a situarnos ahora en objetos en vertical, que se ven de arriba a abajo y que son rectos. Empezamos por la columna. Aquí llega Telémaco acompañando a Atenea Mentes al comienzo de la Odisea, la acompaña dentro del palacio y deja su lanza en un astillero que está junto a una columna, quiona, junto a una columna. Es un término muy empleado en la arquitectura y aparece a veces utilizado para referirse a las columnas de Hércules, aunque no es lo más habitual, o las columnas funerarias, aunque lo habitual en estos casos es hablar de estele, no de quión, pero hay algún caso. Bien, Galeno, en este pasaje nos habla de la nariz y de las partes de la nariz. De las partes de la nariz. Fijémonos en micteres o mixoteres. Micteres o mixoteres es de la misma raíz que los mocos. Aquí hay una parte en la nariz que son los, digamos, hacemocos. Micter es el sufijo de actor. Los que se llaman hacemocos. ¿Qué son? Pues estamos hablando de lo que podríamos traducir en este caso como ¿qué? Como las fosas nasales. Y luego nos fijamos y hablamos de pteridia, que son las aletas. Son aletas de la nariz. Y nos falta otra cosa, que es lo que separa a las aletas. Estamos hablando de ¿qué? Del tabique nasal. Del tabique nasal. La columna nasal. La columna nasal. ¿Vale? Septum. Este es un nombre que pone aquí septum. Lo utilizan los ingleses para referirse también al tabique nasal. Y es un latinismo. Es saepio, el verbo saepio, el participio septum, el que da en español seto o valla, que se caracteriza también por lo mismo. Bueno, pues ellos llaman, una de las formas de llamar al tabique nasal es septum. Lo digo echando que el episodio pasa por Valladolid. Bien. Más anatomía. Seguimos en la nariz, como ven, pero aquí estamos en otra parte. Dice, la parte carnosa situada delante del tabique de la nariz. ¿A qué nos estamos refiriendo? A lo que recibe el nombre de columela. Sigue siendo recto, nada más que en lugar de verse horizontal, en lugar de verse vertical, se ve horizontal. Sigue siendo recto. Columela, también aprovechando que el episodio pasa por Valladolid. Columela viene del latín. Del latín. Pero es que voy más lejos. De columnilla. Voy más lejos. Esa misma palabra, columela, tematizada, columelos, da colmillo. Que no tiene nada que ver con esto, pero estamos en el mismo territorio de lo recto, lo vertical. Se ve confirmado esto porque lexicógrafos como Pollux nos habla
de que en ocasiones algunos llaman al tabique de la nariz y a la parte carnosa que sobresale hacia el lado de la misma manera, con el nombre de la columna. Bien, fijémonos ahora en este pasaje del corpus hipocrático. Estamos ahora en el territorio genital de la mujer. Y dice que ahí se forma algo que se denomina quión. Y que ese quión se debe cortar. ¿Qué es este quión? Pues no se sabe con seguridad. Si nos vamos a los diccionarios, pues por ejemplo el Liddell Scott habla de una especie de verruga. Y Lourdes Salmingot, en la traducción que hace en Gredos de este tratado hipocrático, habla de una especie de vegetación. En cualquier caso, probablemente lo que sí debe tener es el aspecto que estamos viendo, que es común a lo que estamos viendo. Y más anatomía. Ahora nos vamos a la faringe, como podemos ver ahí en ese texto. Estamos en la garganta. Y dice que la quión se contrae. ¿Qué hay en la garganta que sea flexible si se puede contraer? ¿Qué? La úvula, o también llamada campanilla, que es un nombre que no viene del griego, pero que mantiene esa visión vertical del órgano. Pues estamos hablando de la campanilla, de la úvula. Bien, estafilé. Estafilé es otro término agrícola y tiene que ver con la uva. Ahí tenemos una viña, la cueva de Calipso, que recordar, tenía vides, y esas vides estaban florecidas con racimos, dice ese pasaje de la Odisea. Veamos este texto de la Ilíada. Está hablando de unos caballos, de unas yeguas, las yeguas de Eumelo, yeguas que eran veloces, podóqueas, y que estaban igualadas entre sí, o parecían iguales a racimos. ¿Qué significa esto de racimos? Bueno, pues yo he traído aquí el testimonio del Liddell Scott y del Bailly para que veamos que se refiere a esa línea vertical a la que yo hablaba. Al parecer, esta misma palabra entra dentro del territorio arquitectónico propio de la construcción, y se refiere al plomo, a la caída en vertical que puede tener un racimo. Entonces, lo que está indicando aquí el texto de la Ilíada es que estaban igualadas en vertical las yeguas, porque estaba hablando de la formación, estaban hablando de formación. ¿Vale? Y aquí tenemos de nuevo la garganta, algo que cuelga hacia abajo y que para evitar que sea dañino tenemos que hacer gargarismos. Estamos en la garganta, como ven. ¿Qué puede ser? Estafilé. Pues aquí lo tenemos. La quionis también se llama estafilé. Está junto a la epiglotis, colgada, del cielo del paladar abajo, y se llama estafilé por el parecido que tiene extremo abajo. ¿Qué es? Otra vez, la úvula. De nuevo, la úvula. Aquí tenemos como el testimonio de Siquio o de Focio, pues no lo hace ver. Quión es lo que se llama estafilé. Bien, la úvula. Y una tercera forma de referirse a la úvula, es la palabra gargareón. Gargareón. Fijémonos en este texto del Corpus Hipocrático, donde se dice que la úvula cuelga extendida y que algunos llaman a esta parte gargareón. Gargareón es una palabra onomatopéyica, que tiene reduplicación y que imita el ruido que hace el gargajeo. El gargajeo. Es una onomatopeya que sigue hoy viva todavía en portugués o en catalán, y que en asturiano o en castellano ha cobrado una relación a partir de ese significado originario de vecindad con algún órgano
cercano, a donde se produce ese gargajeo. Bien, no voy a insistir demasiado en esto. Sirve también, como vemos, para denominar a la ubra. Y voy a hablar de 2 o 3 cosillas más antes de decir antes de indicar alguna conclusión. Qué grande, qué peligro. Bien, aquí tenemos un texto de Heródoto en donde se da cuenta de qué es lo que uno puede encontrar en Etiopía. Produce elefantes enormes, árboles, ébano y hombres de talla y longevidad excepcionales. Elefantes. El éfas es eso, es el elefante. Y por extensión también puede ser algo que caracteriza a los elefantes, que es el marfil. Aquí tenemos el recuento de una serie de utensilios que hay en el palacio de Piro, en el 2º milenio antes de Cristo. Se habla de erepate, erepate, elefante. Es un instrumental, una mesa de piedra decorada, traceada con marfil. Y se utiliza el nombre del elefante. Teofrasto, en ese tratado sobre piedras, habla de piedras preciosas y entre ellas cita a una llamada elefas que está labrada y que tiene colores blancos y negros. No se sabe cuál es ese mineral, porque con esa descripción tan escueta es difícil concretar la referencia. Sirve para una piedra, pero también sirve para denominar una enfermedad. Una enfermedad que seguro que todos ustedes ya tienen en mente. Se trata de la elefancía. Esa hinchazón que se produce en los órganos inferiores, aunque no solo en los órganos inferiores, acompañada de fibrosis subcutánea y endurecimiento de la piel. El aspecto que tiene, al final, esa hinchazón es la de las patas de un elefante. Recordarán seguramente, probablemente, o tal vez si no recuerden, hayan oído hablar de una película, la que se titulaba El hombre elefante, que dirigió David Lynch en 1980 y que obtuvo en el 81 el Oscar a la mejor película, El hombre elefante, que contaba la historia real de una persona que sufría esta afección. Bueno, pues aquí Galeno habla efectivamente de que se trata de una afección de la piel y que en su grado extremo de esa variz acaba convirtiéndose en esa enfermedad que él llama elefas. Elefas. Aquí Areteo de Capadocia, en el final del libro 4, le dedica un amplio capítulo a esta enfermedad e indica que la relación que hay entre el elefante y la enfermedad es muy estrecha. Hay muchos elementos comunes, dice, el aspecto, el color, la magnitud, el género de vida que al final lleva el afectado. Lo más común es que se refiera el médico a esta enfermedad no con el nombre del elefante, sino que al final se refiera con el nombre de acción elefantiasis, creado a partir del denominativo elefantiao, creado a su vez a partir de elefas. Aquí tenemos un texto de Dioscórides que presenta ese nombre de acción elefantiasis. La cerveza, que es generadora de elefantiasis, dice. Y aquí tenemos la pierna de un afectado, inflamada. Y no tiene nada que ver con la medicina, pero yo me he traído esta fotografía que es una planta. Con el elefante se asocian aquellas plantas, por ejemplo, que tienen hojas o troncos descomunales en comparación con el tamaño normal. Si nos fijamos en el aspecto de esta yuca, es una yuca. ¿Saben cómo se llama esta yuca? Yuca elefantipes. Yuca elefantipes. Y hay plantas del tipo alocasias que tienen hojas que son enormes. Que son enormes y que también coloquialmente o vulgarmente se les asocian a los elefantes. El viernes pasado, por cierto, estuve comprando en un mercado, en una tienda, en un mercado, en un puesto de plantas, y me vendieron una que la tendera llamó oreja de elefante. Se puede imaginar.
Bueno, bien. Voy a ir acabando, pero no me resisto a hablar de dos cosillas más, o tres. Aquí tenemos iris, el iris. Aquí tenemos, a la izquierda ven cuál es la etimología indoeuropea de iris. Huir, que significa girar o doblar, y que a través de las lenguas germánicas lleva al español a virar. Si se fijan, lleva una U consonántica, es la misma palabra, virar. En ese pasaje de la Ilíada vemos cómo Zeus envía a los mortales un mensaje de si hay guerra o va a ser invierno. ¿Y cómo lo hace? Pues enviando una prodigiosa señal. ¿Cuál es la señal? Iris. Llega del cielo a la tierra. ¿Vale? Iris. Iris es el nombre de la diosa Iris también. Y da nombre a ese Kiklos coloreado que dice Galeno, con kilos, que tenemos en el ojo. Iris. Rápidamente, pasamos a otra parte del cuerpo. Pasamos a lo que está o bien en el fondo del vientre o bien en el inicio del intestino. ¿Qué es el píloro? Es una válvula, tiene que ver con valva, latín, puerta de una hoja. ¿Qué hace el píloro? Evitar que por la fuerza de la gravedad el alimento que entra en el estómago no pase directamente al intestino antes de que haya sido digerido. ¿Y qué hace el píloro? Cierra, y cuando la digestión se ha producido, abre. ¿Qué es lo que hace el píloro? Lo mismo que hacía este de aquí. Héctor está a punto de salir por última vez de la muralla de Troya en busca de su destino fatal. Y fíjense lo que ocurre. Urge al ilustre vigilapuertas, a los ilustres vigilapuertas, a que le abra. Lo mismo que hace el píloro. Porque píloro es puerta, recuerden, Termópilas y jorao. Si vendría a ser como una especie de segurata. Perdónenme la expresión. ¿Vale? Píloro. Y aquí. La cabeza es la bola del mundo. Y esta vértebra, pedestremente llamada C1, hace el mismo papel con relación a la cabeza que este señor con relación a la bola del mundo. Pregunta, muy fácil de contestar. ¿Saben cómo se llama a la vértebra C1? Está hablando de las vértebras. Espondila. Alas. Bien. Acabo. Tal vez la palabra es el comienzo de la ciencia. O dicho de otra manera, la ciencia no cabe entenderse sin la palabra. En la Hélade antigua se pusieron los cimientos, unos sólidos cimientos, para la creación posterior de una lengua científica en el campo de la medicina. Tales cimientos estaban asentados sobre el griego empleado en la comunicación diaria. Hemos visto solo algunos de las decenas y decenas de ejemplos que podemos encontrar. Y hemos analizado términos vinculados a la vida agrícola, a los animales que rodeaban más o menos lejos a los griegos, a la vida cotidiana,
música, armas, elementos constructivos, al cielo que veían o a las divinidades. Desde el siglo VI a.C., los antiguos griegos se sirvieron de metáforas, de metonimias, de onomatopeyas y de otros recursos para dar nombre a fenómenos entonces nuevos y o desconocidos. El médico o teórico de entonces, dotado de una mentalidad, digamos, precientífica en comparación con la nuestra de hoy en día, se servía de la analogía y con ella intentaba explicar sus observaciones. Y lo hacía, como decimos, con el vocabulario con que se expresa a diario en el campo, en su entretenimiento, en su vivienda, en los templos. A veces, entre los mismos griegos, alguna palabra acaba formando parte de forma exclusiva de ese vocabulario técnico de la medicina, que a lo largo de los siglos va constituyéndose. Pero tal cosa solo sucede de forma excepcional. Lo más habitual es que en esos textos tan antiguos, entre los griegos, no haya adquirido todavía ese significado único, lejos de la polisemia, que identifica con otros de índole parecida a la disciplina médica de forma exclusiva frente a la lengua ordinaria. Además, es poco frecuente encontrar, sobre todo en el léxico anatómico, es poco frecuente encontrar, digo, que una única palabra griega sirva para denominar a una parte del cuerpo o a una enfermedad. Ambas circunstancias es natural que se produzca, pues ese léxico técnico está in statu nascendi. Ese vocabulario que se halla disperso en los tratados de medicina entró en nuestras lenguas en completa simbiosis con el latín, bien por la vía de evolución de este a las lenguas romances, bien, sobre todo, por vía culta, a través de la ciencia alfonsí, a partir del siglo XIII, del humanismo desde el siglo XV, de la ilustración desde el siglo XVIII y de los progresos científico-técnicos operados durante los siglos XIX y XX. Pero esto es otra historia. Ahora quedo a su disposición para intentar contestar las preguntas que quieran formularme y despejar las dudas que hayan podido generar estas palabras mías. Muchas gracias por su atención.